Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo dedicado a este texto, breve texto de Marx Kusen, cuyo nombre es Economics in One Page, Economía en una cuartilla, y que surgió de una afirmación que hizo Milton Friedman allá por los años 80, supongo yo, en una entrevista que le hicieron. Afirmación de Friedman, que es la siguiente, y como ya se hizo costumbre, siempre empiezo haciendo mención a la afirmación de Friedman para que recordemos de dónde salió todo esto. Decía Milton Friedman: lo que hace a la economía verdaderamente fascinante es que sus principios fundamentales son tan simples que podrían escribirse todos ellos en una página y cualquiera podría entenderlos, pese a que no siempre es así. Pese a que no siempre es así. Esta afirmación de Friedman le llamó la atención a Marx Kusen, y Kusen se dio a la tarea de ver si realmente los principios básicos de la economía podían escribirse en una página, y lo que hizo Kusen fue escribir o señalar pues estos 16 principios básicos de la economía, que más que principios básicos son los elementos que están presentes en la actividad económica del ser humano y que a mí me han servido, bueno, pues para reflexionar en torno a ellos a lo largo de estas reuniones del Círculo Bastiat. A ver, de los 16 puntos que menciona Kusen, hemos visto ya prácticamente la mitad. Ustedes recordarán, empezamos con el tema del interés propio, seguimos en segundo lugar con todo lo relacionado con el crecimiento económico, de ahí pasamos al tema del comercio, de ahí brincamos al tema de la competencia, después del tema de la competencia analizamos el tema de la cooperación, luego de ahí pasamos al tema de la división del trabajo, que tiene que ver precisamente con la cooperación, dado que entre todos producimos todos los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Gracias a la división del trabajo cooperamos unos con otros. A ver, el zapatero que produce los zapatos que traigo puestos, pues coopera de alguna manera conmigo para que yo no ande descalzo por la ciudad. De ahí pasamos a un tema muy interesante, que es el de la dispersión del conocimiento. El conocimiento está disperso entre todos nosotros. Esa idea que tal vez todavía en la época de la Ilustración era válida, de que alguien pudiera, no voy a decir sintetizar, pero sí de alguna manera recoger en sí todos los conocimientos, pues es algo que hoy resulta verdaderamente imposible, y no digamos ya con relación a todas las ciencias, sino con relación a algunas ciencias en particular. A ver, ¿quién hoy es capaz de tener todos los conocimientos que se han generado en el ámbito de la ciencia económica, y para no irnos muy atrás, de Adam Smith, 1776 a la fecha? Pues absolutamente nadie, sí, absolutamente nadie. Es ya tal la cantidad de conocimientos que hay en esta materia que es imposible que alguien pretenda ser una enciclopedia andante en materia de conocimientos económicos, ¿sí? Y luego de este tema de la dispersión del conocimiento, el tema que tratamos en la sesión pasada fue el tema de las ganancias y las pérdidas. Recuerden todo lo que dijimos al respecto, que las ganancias y las pérdidas, al final de cuentas, tienen que ser interpretadas por los agentes económicos como señales para tomar las mejores decisiones posibles. De tal manera que estos son los 8 puntos que hemos visto hasta hoy, y hoy le toca, ¿sí?, el tema, le toca la oportunidad al costo de oportunidad, que es un tema central. Miren, economistas tan prestigiados como fue el caso de Hayek, Friedrich August von Hayek, o inclusive el mismo Murray Rothbard, no dudaban en señalar a Ricardo Cantillon, un economista del siglo XVIII inmediatamente anterior a Adam Smith, como el padre de la economía moderna, quitándole el título a quien por lo general se le reconoce, que es Adam Smith. ¿Y por qué creen ustedes que Hayek y Rothbard decían que el verdadero padre de la economía moderna era Ricardo Cantillon? Porque en su libro, cuyo título es Investigación acerca de la naturaleza del comercio, ¿sí?, en general, que hay una edición en el Fondo de Cultura Económica, Cantillon habla por primera vez
del costo de oportunidad. Hasta donde sabemos, fue el primero en hablar del costo de oportunidad, en darle la importancia que tiene en el ámbito de la actividad económica, y esa es la razón por la cual economistas como Hayek o como Rothbard señalan a Ricardo Cantillon unas décadas antes que Adam Smith como el padre de la economía moderna. ¿Por qué? Porque según estos economistas, Hayek o Rothbard, el concepto más importante en el ámbito no de la teoría económica, sino de la actividad económica de los seres humanos, es el costo de oportunidad, definido como aquellas oportunidades o aquellas opciones a las cuales renunciamos por haber elegido una entre ellas, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el origen del costo de oportunidad? Bueno, pues aquí volvemos al mismo problema que enfrentamos, ¿sí?, los agentes económicos, que es el de la escasez. ¿Qué es el de la escasez? ¿Sí? Y sobre todo el de la escasez de el que es el recurso de los recursos, que viene siendo el tiempo, ¿no? El tiempo es el recurso de los recursos y es escaso, 24 horas al día, por una determinada cantidad de días en la vida de cada quien, y háganle como quieran que no van a poder, ¿sí?, tener más tiempo a su disposición, ¿sí? Y este costo de oportunidad lo enfrentamos absolutamente todos, ¿no? Desde el hombre más rico del mundo, en estos momentos no sé si sea el señor Slim o el señor Gates, pero enfrentan el costo de oportunidad. Por ejemplo, el señor Slim y el señor Gates podrán tener mucho más dinero que cualquiera de nosotros para ir muchísimas más veces al cine de las que vamos nosotros. Eso lo concedo sin ningún problema. Pero lo que no pueden hacer el señor Gates y el señor Slim es ver dos películas al mismo tiempo. Hombre, ya sé que ahora hay televisiones que tienen la pantalla grande y luego aparece una pantalla chiquita y a lo mejor puedes ver dos películas al mismo tiempo y a lo mejor en una de esas puedes ver hasta 4 películas al mismo tiempo o 5, ¿no? La que estás viendo en la pantalla grande y supongamos una pantallita chiquita en cada esquina de la televisión, pero realmente, a ver, las películas se ven una por una, ¿no? Se ven una por una. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque se enfrenta el costo de oportunidad. ¿Sí? A ver, si yo no tengo dinero más que para ver una película y quiero ver 2, pues entonces tendré que renunciar a la que considere que me va a reportar menor utilidad. A lo mejor el señor Slim y el señor Gates sí tienen el dinero suficiente para ver 2 películas, pero aún así tienen que decidir cuál van a ver primero. ¿Cuál van a ver primero? Y se pueden pasar, fíjense además qué iluso soy, ¿no?, de una sala cinematográfica a otra, cuando lo más probable es que tengan el cine en su casa, ¿no? Lo más probable es que tengan el cine en su casa, pero aún así tienen que decidir cuál van a ver primero. Es decir, el costo de oportunidad es una realidad presente en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el reto que enfrentamos con relación al costo de oportunidad? Pues el reto que enfrentamos con relación a cualquier costo, minimizarlo. A ver, recuerden ustedes que si se trata de un costo, hay que minimizarlo. Si se trata de un beneficio, hay que maximizarlo. Y aquí lo que estamos hablando es del costo de oportunidad. ¿Y cómo minimizamos el costo de oportunidad? Eligiendo de entre las opciones, ¿sí?, que se nos presentan, aquella que consideramos nos va a reportar una mayor utilidad. A ver, si yo estoy entre ver 2 películas que estén ahorita en cartelera, El Justiciero con Denzel Washington, o creo que en español se llama El Aprendiz con Pierce Brosnan, y tengo interés en ver las 2, ¿sí?, pero no puedo ver las 2 al mismo tiempo. Es más, nada más puedo ver una porque tengo una restricción presupuestaria y el dinero no me alcanza para ver las 2, tendré que esperar a la siguiente quincena para volver a ir al cine. ¿Cuál de las 2 películas tendré yo que elegir? Quiero ver las 2, no puedo ver las 2. Pues aquella que considere me va a reportar mayor utilidad, que en este caso sería la que me va a gustar más, la que va a tener una buena trama, una buena actuación, una buena dirección, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora bien, fíjense ustedes, el costo de oportunidad siempre está relacionado con los fines, nunca con los medios, lo cual no quiere decir que el ser humano no tenga también que elegir con qué medio pretende, ¿sí?,
lograr un fin. Recuerden lo que decían los filósofos escolásticos, ¿no? El que quiere el fin, el que realmente quiere el fin, debe querer los medios, ¿no? Si yo les digo, oigan, yo quiero correr un maratón en menos de 3 horas y media, hombre, qué fin más loable, me parece muy bien, pero ¿está usted dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer para poder correr un maratón en menos de 3 horas y media? Y lo que se tiene que hacer es estar todas las mañanas a las 6, tempranito en los viveros, dispuesto a correr por lo menos 10 kilómetros entre semana y meterle 20, 30 kilómetros los fines de semana, etcétera, etcétera. Ah, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Bueno, pues entonces, estrictamente hablando, no quiere usted correr un maratón en menos de 3 horas y media, porque el que realmente quiere correr un maratón en menos de 3 horas y media debe querer entrenar todo lo que hay que entrenar para lograr correr un maratón, ¿sí?, en ese tiempo, ¿no? Entonces, el que quiere los fines, quiere los medios, ¿no? Quiere los medios, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuál es el problema que enfrentamos los seres humanos? Primero que nada, que siempre queremos más de un fin. Hombre, y no por ambiciosos, ¿sí? No necesariamente por ambiciosos. Ahora, claro, el ser ambicioso no tiene nada de malo, ¿no? ¿Sí? El querer más, el querer ser mejor, el querer poder hacer mejor las cosas, bien visto, no tiene nada de malo, ¿no? Pero no por ambicioso, sino porque está en nuestra naturaleza, ¿no? ¿Qué sería de aquel ser humano que tuviera un solo fin en su vida? Un solo fin, por más loable que fuera ese fin, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, terminar con la pobreza en el planeta. Bueno, ¿qué fin más loable puede haber que terminar con la pobreza en el planeta, que nadie muera de hambre, que todo el mundo tenga bien satisfechas sus necesidades básicas? Pero aún en ese caso, imagínense ustedes una persona así, que no tuviera como fin también, por ejemplo, casarse, formar una familia, tener hijos, no nada más terminar con la pobreza en el planeta, sino formar gente de bien con sus hijos, etcétera, etcétera. Sería una persona unidimensional y por más loable que fuera su fin, yo creo que sería una persona muy pobre, ¿no? Muy pobre. A lo mejor pasa la historia como la persona que descubrió por fin la fórmula para terminar con la pobreza en el planeta, pero y todos los demás frentes de la vida del ser humano, el personal, el familiar, el que tiene que ver con las amistades, etcétera, etcétera, pues quedarían totalmente relegados, ¿sí? Entonces, a ver, el primer problema que tenemos los seres humanos es que siempre aspiramos a varios fines, siempre aspiramos a varios fines. Y el problema es que tenemos que elegir en qué orden los vamos a ir consiguiendo o en qué orden nos vamos a ir esforzando para conseguirlos, ¿sí? Por ejemplo, yo en la biblioteca de mi casa, en mi escritorio, tengo lo que llamo la lista de espera, que ha de estar compuesta entre 15 y 20 libros ahorita que están ahí formaditos, que son los que quiero leer de manera inmediata. Obviamente no los puedo leer todos al mismo tiempo. Claro, tengo que ir eligiendo, ¿verdad?, cuál, una vez que ya leí el anterior, terminé el anterior, bueno, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Y si de esos 17 elijo uno, pues tengo un costo de oportunidad de 16, o sea, 16 libros a cuya lectura renuncié en este momento por leer este, ¿sí? Por leer este. Entonces, tenemos varios fines. No los podemos lograr todos al mismo tiempo. Entonces, de entre todos esos fines, tenemos que escoger, ¿sí?, de tal manera que el costo de oportunidad, que no es otra cosa más que las opciones a las cuales renunciamos por haber elegido una entre ellas, sea el menor posible, sea el menor posible. Ahí sí hay un costo de oportunidad con relación a los fines, ¿sí? La pregunta es si también existe ese costo de oportunidad con relación a los medios. Y permítanme regresar a uno de mis personajes favoritos para tratar de explicar estos asuntos, que es nada más ni nada menos que el multicitado Robinson Crusoe. A ver, imagínense a Robinson Crusoe perdido en su isla y tiene frente a sí dos fines, ¿sí? Bajar los cocos de la palmera porque tiene sed y la única fuente de líquido que tiene son los cocos, o salir al mar a pescar porque también tiene hambre, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué va a hacer primero? No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puede bajar los cocos al mismo tiempo y salir a pescar, eso es imposible. Tiene que elegir qué va a hacer primero. ¿Qué va a hacer primero?
Pues aquello que le represente una mayor satisfacción. Si tiene más hambre que sed, primero va a salir a pescar. Si tiene más sed que hambre, primero va a bajar los cocos. Ahora, claro, con la ventaja de que si baja los cocos no solamente obtiene líquido, sino también obtiene alimento, ¿no? La pulpa del coco, pero en fin. Ahora bien, vamos a suponer que tiene más sed que hambre. Entonces va a elegir bajar los cocos. ¿Cuál fue su costo de oportunidad? El no haber salido a pescar, el posponer para después, ¿sí? El salir a pescar y el disponer de los pescados para comer. Ojo, las dos opciones son valiosas. El costo de oportunidad siempre se presenta entre opciones valiosas, ¿no? A ver, vamos a suponer que yo nunca voy al teatro. Nunca voy al teatro. Ustedes decían, oye, pero es que qué enorme costo de oportunidad. Si no, pero es que nunca voy al teatro porque a mí el teatro no me gusta. Que no es el caso, pero bueno, vamos a suponer, no, el teatro no me gusta. Entonces, claro, si yo renuncio a algo que no me gusta y que por ello mismo no me va a reportar ninguna utilidad, ahí no hay ningún costo de oportunidad, porque ir al teatro no entraba dentro de mis opciones de diversión para el fin de semana, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad siempre se origina con relación a opciones que consideramos valiosas y las consideramos valiosas porque satisfacen alguna necesidad, algún gusto, algún deseo o algún capricho. Entonces, a ver, Robinson Crusoe sí elige antes que salir a pescar, bajar los cocos. Bueno, ¿cuál es el siguiente problema que enfrenta Robinson Crusoe una vez que decidió beber antes que comer? ¿Cómo le hago para bajar los cocos? Y ahí estamos ya en el ámbito de los medios, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuál medio creen ustedes que debe elegir Robinson Crusoe para bajar los cocos? Pues el más eficaz, el que le represente menos tiempo, menor esfuerzo, ¿sí? El más seguro para poder obtener los cocos. A ver, ¿cuántas maneras puede haber para que Robinson Crusoe obtenga los cocos? A ver, vamos a suponer la primera, mover la palmera a ver si se desprende el coco. Ahí va una. 2, buscar piedras, lanzarlas para ver si de una pedrada se desprende el coco. Ahí van 2. 3, buscar una rama lo suficientemente larga con una especie de gancho en la punta para tratar de desprender los cocos. Ahí van 3. 4, sí, suponiendo que pudiera hacerlo, amaestrar a un changuito para que el changuito se suba a la palmera y desprenda los cocos. 5, ser el mismo el que se suba a la palmera para desprender los cocos. 6, si de plano le da mucha flojera, sentarse debajo de la palmera, esperar a que los cocos se le caigan por su propia naturaleza, ¿no? O la más verdaderamente absurda de todas, tirar la palmera con todo y los cocos, ¿no? Y entonces se le acabaron los cocos, ¿no? Pero a ver, si me acaban de ocurrir 6 maneras distintas, bueno, otra, si tuviera una soga, a lo vaquero, ¿no? A ver si logro lanzar la soga y lazar un coco y jalar el coco, ¿no? Es decir, pero de todas estas formas, medios que tendría Robinson Crusoe a su alcance, suponiendo que pudiera disponer de todos ellos, para hacerse de un coco, ¿cuál es el que tiene que elegir? El más eficaz. El que le represente menor tiempo, menor esfuerzo, el que le reporte mayor seguridad de éxito, ¿sí? A ver, si Robinson Crusoe es muy bueno lanzando piedras y sabe que a la primera pedrada va a desprender el coco, pero es pésimo lazando, ¿sí? Pues lo último que haría sería tratar de bajar los cocos lazándolos, y lo que tendría que hacer es tomar las piedras, ¿verdad? Y a ver si de una logra desprender el coco. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, señores. Si yo elegí el medio más eficaz, haber renunciado a todos los otros representa realmente un costo de oportunidad definido como todas aquellas opciones valiosas a las cuales renunciamos por haber elegido una entre ellas? No. A ver, yo llego dentro de 15 días y les digo, fíjense, jóvenes, que me fui un fin de semana de vacaciones a Acapulco y el costo de oportunidad de haberme ido en avión fue no haberme ido por toda la carretera, la pista del Sol, ¿cómo se llama?
La autopista del Sol de rodillas. A ver, profesor, se fue en avión, hizo media hora de vuelo y el costo de oportunidad de aquello fue no haberse ido de rodillas a lo largo de los cientos de kilómetros de la autopista del Sol. Pero a ver, una posibilidad para llegar a Acapulco es irse de rodillas, ¿no? A ver si llega uno, pero bueno, un par de buenas rodilleras, pues a lo mejor la libras después de varias semanas, ¿no? Pero realmente el costo de oportunidad de haberme ido en avión fue no haberme ido de rodillas. Pues claro que no, porque el costo de oportunidad se presenta siempre en relación a los fines, porque lo que es verdaderamente valioso es el fin, y los medios son valiosos en cuanto nos ayudan a obtener el fin, ¿sí? Y por ejemplo, si el problema económico de fondo es el de la escasez y ese problema empieza por la escasez de tiempo, ¿sí? Para ahorrar tiempo conviene que elijamos los medios más eficaces, que entre otras cosas son eficaces porque nos ahorran tiempo, ¿no? Nos ahorran tiempo. Vamos a suponer que a pedradas Robinson Crusoe se tarda 10 segundos en bajar un coco y utilizando la soga a lo vaquero se tarda 10 minutos en cada coco. Sí, pues evidentemente que lo más eficaz es que este hombre utilice las piedras y no la soga para bajar los cocos. Entonces, el costo de oportunidad, sin duda alguna, es con relación a los fines, nunca con relación a los medios. Y esto quiere decir algo muy interesante. A ver, si el costo de oportunidad es una realidad central, esencial, ¿sí?, de la actividad económica de los seres humanos, entonces evidentemente que todo lo que tiene que ver con el mismo, con la elección de los fines, es un asunto de tipo económico, es un asunto de tipo económico. Pero si lo que tiene que ver con los medios, tiene que ver con la eficacia, estrictamente hablando, si yo elijo el medio más eficaz, no se genera un costo de oportunidad. Entonces, ese es un asunto de tipo no económico, sino ingenieril. Es una cuestión de tipo ingenieril, no económico. Porque, a ver, si ustedes me dijeran, a ver, ¿qué es lo que caracteriza a la actividad económica de los seres humanos? ¿Cuál es su principal característica? ¿Cómo saber si esto que está haciendo el ser humano es una actividad económica o algún otro tipo de actividad? Hombre, ¿cuál es la primera respuesta que cualquiera diría? Bueno, es que si no tiene que ver con el dinero, ¿sí?, no es económico. Si no tiene que ver con la producción de bienes y servicios, no es economía. Si no tiene que ver con la compra de satisfactores en el supermercado, tampoco es economía. De tal manera, por ejemplo, que ir a pasear con el novio o la novia por el parque, pues no es una actividad económica porque no tiene que ver ni con el dinero, ni tampoco estás produciendo bienes y servicios, ni estás comprando algún satisfactor, sino estás paseando con alguien que quieres por el parque. Pero a ver, salir a pasear con el novio o la novia por el parque genera un costo de oportunidad, ¿sí? Oye, gorda, ¿qué quieres hacer? Pues, ustedes pónganle, oye, gordito, ¿qué quieres hacer? Pero, oye, gorda, ¿qué quieres hacer? Pues mira, hay dos opciones. Mira, la tarde está muy bonita, podríamos ir a pasear por el parque, pero también se me antoja un cafecito con un pastel de la cafetería que está aquí a la vuelta. Híjole, gorda, pero ¿sabes qué? Tengo que regresar al trabajo, nada más tengo media hora, no nos alcanza para las dos. Elige lo que más te guste, salir a pasear por el parque, ¿no? Ahora, a ver, salir a pasear por el parque en esas condiciones, cuando existía la opción de ir a tomar un café y un pedazo de pastel, ¿tiene una dimensión económica? Sí, porque genera un costo de oportunidad. Miren, claro, aquí no tenemos tiempo para hacerlo, pero es muy interesante ver en qué momento se consideró que lo económico es lo que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios. Claro, todo eso tiene que ver con lo económico, pero lo económico no se limita a ello. Y miren, esto nos lleva a una pregunta muy interesante, que es la siguiente. A ver, ¿lo económico hace referencia
a un cierto tipo de actividad humana, por ejemplo, la producción de bienes y servicios, el consumo de satisfactores, o hace referencia a algo que está presente en toda acción humana. Bueno, la respuesta de cajón sería que lo económico hace referencia a un cierto tipo de actividades humanas, las que tienen que ver con la producción de bienes y servicios, las que tienen que ver con el dinero, las que tienen que ver con el consumo de esos satisfactores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿sí? Y esto está en Mises, ¿no? Con esta idea de la praxeología, de que al final de cuentas lo económico es algo que está presente en cualquier actividad humana, y eso que está presente en cualquier actividad humana es el costo de oportunidad. Es el costo de oportunidad, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que dijo Mises? Bueno, dentro de ese amplísimo mundo de la acción humana hay una parte a la cual él llamó la cataláctica, que es lo que tiene que ver precisamente con los fenómenos de mercado, ¿sí? Con los fenómenos de mercado que tienen que ver con la producción de bienes y servicios que se van a ofrecer en el mercado y con el consumo de esos bienes y servicios que se van a comprar en el mercado, intercambio que por lo general se realiza utilizando dinero, intercambio para el cual se tienen que determinar los precios, porque si no, no merece el intercambio, y bueno, ahí estaríamos ya en el mundo de lo que uno entiende por economía, ¿no? A ver, economía es doña Luchita comprando 1 kilo de jitomates aquí en el mercado de Mixcoac. Eso es economía, ¿sí? Pero también es economía este par de tórtolos caminando, fíjense, par de tórtolos caminando por el parque en una tarde muy soleada, pues porque no les dio tiempo de caminar por el parque y luego irse a tomar el café y el pastel, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo económico? ¿So? Miren, Israel Kirzner, un economista de la escuela austríaca, discípulo de Mises, tiene un libro muy interesante que se llama The Economic Point of View, el punto de vista económico, donde analiza esto. Dice, a ver, señores, realmente lo económico es algo que está presente en toda actividad humana, ¿sí? No es un cierto tipo de actividad humana, no es un cierto tipo de actividad humana. Y miren, aquí hay una cosa muy interesante, ¿sí? Hoy en día se habla mucho del imperialismo económico. La ciencia económica está invadiendo, por eso lo del imperialismo, otras ciencias como son la ciencia política, como es el derecho, como es la historia, ¿sí? Y entonces hay, por ejemplo, científicos políticos, juristas, historiadores, que se rebelan en contra de esta invasión de la economía, pero al final de cuentas, si aceptamos que lo económico es una característica de toda acción humana, entonces cualquier acción humana se puede analizar desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la política, por ejemplo, la historia, que la historia es acción humana. Si no hay acción humana, no hay historia, ¿sí? El derecho, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo, si a finales, por ejemplo, del siglo XIX, algunos economistas, como fue el caso de Thorstein Veblen, empezaron a echar mano de otras ciencias humanas y sociales, por ejemplo, la psicología y la sociología, para tratar de explicar los fenómenos económicos, un siglo después, ¿sí?, sucede al revés. Hay muchos científicos sociales de ciencias distintas a la economía que están empezando a echar mano de la economía aplicando el punto de vista económico, the economic point of view, para entender, ¿sí?, el comportamiento, ¿sí?, del ser humano en ámbitos distintos al del mercado. Por ejemplo, déjenme mencionar una de estas corrientes, que es la corriente de la Escuela de la Opción Pública, The Public Choice School, o también conocido como Escuela de Virginia, porque se desarrolló en la Universidad de Virginia, y quienes lo desarrollaron este punto de vista fueron James Buchanan, que fue Premio Nobel de Economía, si mal no recuerdo, en 1986-87, recientemente fallecido Buchanan, y Gordon Tullock, que todavía vive. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que decían Buchanan y Gordon Tullock? Decían, bueno, a ver, pensar que el político, en el ámbito de la política, se va a comportar de manera esencialmente diferente
a como lo hacen los agentes económicos en el mercado es, sí, un punto de vista totalmente equivocado. A ver, ¿de qué manera nos comportamos los agentes económicos en el mercado? De manera egoísta. Bueno, a la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron algo no porque ustedes lo necesitaran, sino porque les dio lástima el vendedor y dijeron, pues ¿sabes qué? Le voy a echar la mano y le voy a comprar algo? A ver, salvo el caso que ya he mencionado aquí varias veces de que salen ustedes a las 10 de la noche de la UP en medio de un aguacero, llegan a la esquina, se encuentran a una viejita de 80 años empapada con una caja de chicles y se la compran enterita, aunque ustedes no mastiquen chicle. Bueno, esa es una manera, digámoslo así, al final de cuentas es una manera de dar limosna, ¿no? Sí le pagaron la caja y a lo mejor quería 10 pesos por la caja y ustedes le dieron 20 porque les dio lástima a la viejita, y muy bien hecho, ¿sí? Pero la verdad es que en el 99% de los casos en los cuales vamos a comprar algo es porque nosotros lo necesitamos, porque queremos satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo, un capricho, no por echarle la mano al oferente, ¿sí? Y lo mismo sucede con la contraparte, ¿sí? Ustedes creen que si van a Starbucks y por más bien que los traten y me recuerdas tu nombre, ya sabes, me recuerdas tu nombre, ¿no? Y le ponen ahí en el vasito, etcétera, etcétera. ¿Realmente están muy interesados en Starbucks en que ustedes satisfagan la necesidad que tienen de un café? No, el primer objetivo que tienen es venderlo a un precio que les permita obtener una utilidad. Ahora, ojo, para lograr aquello tienen que darle gusto a ustedes. Eso es lo interesante del mercado. Para lograrlo, tienen que darle gusto a ustedes. ¿Por qué hay tanta gente que va a Starbucks? Pues porque evidentemente salen contentos. ¿Por qué? Pues ya cada quien sabrá por qué. Por presumir el vasito, porque efectivamente le gusta, porque la dependienta le gustó y entonces regresa y a hacerle la luchita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro que esto es así, ¿sí? Entonces, los agentes económicos en el mercado actuamos buscando satisfacer nuestras necesidades, gustos, caprichos, deseos, intereses. ¿Qué es lo que dijeron Buchanan y Gordon Tullock? Los políticos hacen exactamente lo mismo. A ver, ¿qué es lo que estaban diciendo Buchanan y Tullock? No lo dijeron así, pero está clarísimo, ¿no? A ver, cuando un político les diga, yo quiero que ustedes voten por mí porque mi único afán es promover el bien común, aguas, ¿no? De esos ha de haber muy poquitos y habrá que ver si cuando llegan al poder no acaban corrompiéndose, ¿no? Lo que decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que dicen Gordon Tullock y Buchanan? Dicen, señores, a ver, los políticos actúan exactamente igual que los agentes económicos, en busca de sus propios intereses o de los intereses del grupo político al que pertenecen. Pero al final de cuentas, hasta cierto punto y en cierta medida, hombre, pues tienen que darle gusto a los gobernados, porque si no aquello se convierte en una verdadera dictadura que no sobrevive 6 meses, ¿sí? Que no sobrevive 6 meses, ¿no? ¿Sí? Pero al final de cuentas están buscando sus intereses. Pero ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona que actúa en el mercado, en el ámbito de la cataláctica, para decirlo en términos de Mises, y una persona que actúa en el ámbito político? Las reglas del juego. Primero que nada, nosotros como agentes económicos estamos sujetos a una restricción presupuestaria, ¿sí? Y uno como agente económico o le da gusto a la contraparte o no se sale con la suya. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si mi negocio es vender café, ¿sí? Para que yo me salga con la mía, y salirme con la mía supone venderlo a un precio tal que me permita obtener una utilidad, tengo que darle gusto a ustedes. Tengo que darle gusto a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Mis consumidores. Si yo no les doy gusto a ustedes, no van a volver. Porque, ojo, ustedes como consumidores frente a mi oferente tienen la libertad de decidir si me compran o no me compran. Así de fácil. Entonces, si yo quiero que me sigan comprando, les tengo que dar gusto. Es decir, para salirme con la mía, y salirme con la mía supone vender a un precio que me permita obtener una utilidad, les tengo que dar gusto a ustedes.
A ver, ¿y les tengo que dar gusto a ustedes siempre? Sí, por una razón muy importante, señores. No hay nadie más ingrato, más traicionero, más infiel que el consumidor. A ver, señores, yo llevo 30 años, ¿sí?, de ir por lo menos una vez a la semana a comer a un determinado restaurante. ¿Sí? 30 años. ¿Sí? La próxima vez que vaya, ¿sí?, nadando entre la sopa, me aparece una cucaracha. A ver, ¿volveré? Probable. ¿Pero cómo? Si llevas 30 años. Sería el equivalente de como si llevaras 30 años de casado y una de esas mañanas, no sé, tu mujer se levantó de malas, ya no vuelve. No, a ver, no, pues ¿cómo que no vuelves? Échale ganas y a ver, vamos a arreglar el problema. O se levantó despeinada, ¿no? Siempre la habías visto muy peinadita y despeinada. ¿Qué es esto? Sí. No hay nadie más ingrato, infiel. ¿Qué dije? Ingrato, infiel. Usé 3 palabras: ingrato, infiel, traicionero, que el consumidor. Si yo llevo 30 años yendo a un restaurante porque me gusta, me atienden muy bien, la comida es muy sabrosa, los precios son pero la próxima vez, literalmente nadando, imagínensela así entre la sopa, ¿no? ¿Sí? Está una cucaracha, probablemente no vuelva. Probablemente no vuelva. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Miren, a mí me pasó. No en un restaurante, no con la cucaracha, ¿sí? Aquí en Extremadura, muy cerca una de otra, media cuadra, hay 2 negocios que encuadernan, ¿sí?, textos. Y yo durante muchos años estuve yendo a uno y me encuadernaban lo que me tenían que encuadernar, ¿no? Sí, etcétera, etcétera. Y un día fui y estaba cerrado y me urgía que me encuadernaran aquello, no engargolar, encuadernar, ¿sí? Bueno, y me fui al que está allá a media cuadra, en contraesquina de la UP, ¿sí? Me trataron mejor, me dieron mejor precio, me cumplieron. El otro, oiga, se lo tengo para el viernes, ya sabía que el viernes tenía que echarlo, ya lo tiene, no, fíjate, todavía no vengas el martes. Bueno, sí. Pero aquí me trataron mejor, me dieron mejor precio y me cumplieron. ¿Qué creen que hice? No volví al otro. Y al otro llevaba yendo pues a lo mejor 10, 15 años, 10, 15 años iba 4 o 5 veces al año que necesitaba que me encuadernaran a algo, etcétera, etcétera. Claro, me dieron mejor precio, me trataron mejor y me cumplieron la fecha. Yo ya más o menos curtido en estas cosas, la fecha en que quedaron de entregarme, le eché un telefonazo, tenía ahí la nota de remisión, el teléfono, sí, ya tiene su trabajo, pase por él. Ah, pues qué bueno, sí. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en el mercado, si queremos salirnos con la nuestra, tenemos que darle gusto a la contraparte. Y eso no vale solamente, ojo, para el oferente, para el productor, para el vendedor. También vale para el demandante, el consumidor o el comprador. Porque, a ver, si yo quiero, ¿sí?, que ustedes me sigan vendiendo, suponiendo que ustedes me vendan algo, pues yo tengo que estar dispuestos a pagarles en tiempo y forma el precio que acordamos. Si yo una y otra vez no les pago en tiempo y forma, pues va a llegar un momento de decir, ¿sabes qué? Ya no te vamos a vender, porque nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? Es decir, ojo, los agentes económicos en el mercado tienen uno frente al otro libertad. Ahora miren, ya que tocó este tema, ¿cómo hay que entender la libertad de los agentes económicos? A ver, yo como consumidor voy a comprar algo porque lo necesito. Y podríamos decir que la necesidad es lo contrario a la libertad, ¿sí? Contrario a la libertad. Entonces uno podría decir, oye, pero espérame, ¿dónde está tu libertad como consumidor? ¿Sí? Si tienes, movido por la necesidad, que ir a la tienda a comprar una botella de agua porque si no te mueres de sed. ¿Dónde está tu libertad? Bueno, a ver, primer punto, cierto, ¿sí? Si no me tomo el agua me muero de sed, pero aún sabiéndolo, ¿puedo yo negarme a comprar la botella de agua? Sí. Ojo, claro, las necesidades
nos determinan. Si tengo sed, pues hombre, esa necesidad me obliga a buscar agua. Pero en un momento dado, pues sí, ¿sabes qué? Aquí me muero de sed, pero no bebo. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo un ideal y así como hay quien se pone en huelga de hambre, yo me pongo en huelga de sed. Bueno, por ejemplo, ¿qué otra cosa sino el triunfo de la libertad sobre la necesidad? Es el ejemplo de quienes se ponen a dieta. A ver, ¿sí o no? A ver, ponerse a dieta supone pasar hambre, supone no satisfacer, al menos como uno quisiera. No, es que ahorita lo que se me antoja son unos 8 taquitos al pastor y me tengo que conformar con una hoja de lechuga. Pues imagínense, ¿no? 8 tacos al pastor bien servidos y una hoja de lechuga. Bueno, renuncio a los 8 tacos al pastor y me como la hoja de lechuga. Bueno, ese es un triunfo, ¿sí?, de la libertad, entendida como la capacidad de autodeterminación de la persona sobre la necesidad, entendido como algo que nos inclusive predetermina, ¿no? Que nos predetermina, ¿sí? Pero bueno, a ver, de acuerdo, pero realmente, ¿cuántas gentes son las que renuncian a comprar una botella de agua cuando tienen sed? Bueno, yo hasta el momento creo que no conozco a ninguna. Si conoces por ahí, te enteras luego de que alguien que está en huelga de hambre y renuncia a comer porque está defendiendo algo que considera superior a su propia vida, lo cual está muy bien, ¿no? Lo cual está muy bien. Yo no sé si esto sea válido o no, pero yo creo que si alguien no tiene algo por lo cual valiera la pena dar la vida, habría que ver si su vida vale la pena de ser vivida, ¿no? Y por ejemplo, no me estoy refiriendo necesariamente a algo heroico, ¿no? La defensa de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los hijos, ¿no? A ver, yo estaría dispuesto a dar mi vida como va, ¿sí? Bueno, eso hace que tu vida tenga densidad, tenga profundidad, tenga una perspectiva distinta, ¿no? Ahí hay alguien, en mi caso concreto, mis hijos, por los cuales yo estaría dispuesto a dar la vida. O, por ejemplo, algún ideal, ¿no? Algún ideal que podría ser la libertad, podría ser, etcétera, etcétera. Pero bueno, espérame, porque ya me estoy desviando del tema de hoy. Estamos analizando el comportamiento de los agentes económicos en el mercado que actúan libremente. Bueno, ya. ¿Y en qué consiste la libertad? A ver, ¿en qué consiste la libertad del consumidor como tal? En su libertad frente al oferente. El oferente no le pone una pistola en las sienes para que le compre, porque si así fuera, eso ya no sería un intercambio, sería un robo muy sui generis. Si yo te obligo a comprarme algo, es un robo muy sui generis, porque te estoy obligando a entregarme una determinada cantidad de dinero que tú libremente no me entregarías a cambio de la pluma. A ver, no nada más te quité el dinero, pero te di la pluma, de los males el menor, pero al final de cuentas te obligué. ¿Y en qué consiste la libertad del oferente frente al consumidor? En que el consumidor no lo obliga a punta de pistola a venderle. Pero evidentemente que cuando el oferente y el demandante van al mercado para ver si logran establecer una relación de intercambio, lo hacen movidos por sus necesidades, por sus gustos, por sus deseos, por sus caprichos, por sus vicios. Bueno, ¿qué cosa más esclavizante puede haber que el vicio? Miren, por ejemplo, yo he dicho que más allá del daño físico que te puede hacer consumir ciertas sustancias como puede ser el tabaco, el daño físico que te hace, yo creo que es peor el daño moral. A ver, ¿a qué me refiero? Ahí hay algo, que en este caso es hierbitas envueltas en un trozo de papel, que pueden más que tú, y que algo pueda más que alguien, que una cosa pueda más que una persona, pues sí estaba, desde el punto de vista moral, es algo muy serio, ¿no? Es algo muy serio, ¿no? Ahí sí no tienes la libertad, ¿no? Ahí sí no tienes la libertad de decirle que no. Tú ya no dominas aquello te domina a ti, ¿sí? Pero bueno, los agentes económicos, uno frente al otro, son libres, aunque lleguen al mercado movidos por una necesidad. Pero ¿qué sucede, señores, si en vez del oferente y el demandante, el productor y el consumidor, el comprador y el vendedor, tenemos al gobernante y al gobernado? A ver, ¿existe ese mismo tipo de relación?
Yo frente al gobernante soy libre, bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Sí, a mí me queda claro que el delegado no puede llegar aquí y decir, oye Arturo, órale, córrele por las tortas, ¿no? No, ¿verdad? Pero a ver si me atraso un día en el pago de mis impuestos. Al día siguiente ya me llegó el requerimiento del Servicio de Administración Tributaria, que qué pasó, que me ponga al corriente, que me evite, fíjense, que me evite mayores problemas. Ahí está la amenaza. Ahí está la amenaza. Ahora a ver, señores, ya me estoy desviando del tema, pero es interesante. Bueno, espérame, antes de llegar a este punto. Volviendo a la diferencia, por ejemplo, entre un político y un agente económico. Centremos la atención por un momento en el empresario. ¿De qué manera genera un empresario ingresos? A ver, y cuando hablo de empresario, a ver, no me refiero al señor Slim. Me refiero, por ejemplo, a esta señora que se pone todas las mañanas aquí a la salida de la plaza de la iglesia de Santo Domingo, con su puesto de chilaquiles, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes analizan, esa señora, desde el punto de vista esencial, es una empresaria. Es una empresaria. Informalona, si ustedes quieren, utilizando la vía pública para fines privados, lo que ustedes gusten y manden, pero es una empresaria. Y a lo mejor, mucho mejor empresaria que el señor Slim, que el señor Slim. Pero bueno, ¿de qué manera genera esa señora? ¿Cómo se llama? Porque tiene nombre, es doña Chelo, ¿cómo se llama? ¿Doña Leti? Bueno, no, es que las quesadillas están un poquito más para acá. Esas están en la esquinita, ¿no? Esta es la que está ahí donde termina la calle. Bueno, a ver, ¿de qué manera genera esa señora sus ingresos? Y para vender tiene que, ¿qué? Convencer al consumidor. Tiene que convencer a los consumidores. ¿Cómo los convence? Con unos chilaquiles sabrosos, a buen precio, más o menos un trato agradable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo tiene que convencer, porque todo el que pasa frente a su changarro todas las mañanas tiene la libertad de decidir si se para a comer o no se para a comer. Lo tiene que convencer. Una manera, por ejemplo, de convencerlos es dando probaditas, ¿no? Dando probaditas, como sucede cuando se introduce un nuevo producto que van uno al supermercado y ahí están la suita con el uniforme de la empresa. Mire, pruébele, es jamón de pavo y no sé qué tantos, o queso no sé de dónde, o ya probó este nuevo jugo, etcétera, etcétera, ¿sí? Convencer. Te tiene que convencer. ¿De qué manera genera el político en general sus ingresos? A ver, aquí voy a jugar con las palabras. No convenciendo, sino venciendo. El empresario tiene que convencer al consumidor. Al político le basta convencer al contribuyente. Convencer al contribuyente. Miren, lo que yo siempre he dicho es, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Muy distinto. Y luego los pago, ¿no? Porque si no los pago, inmediatamente llega la amenaza. Llega la amenaza, ¿sí? A ver, volviendo a Buchanan y a Gordon Tullock, lo que decían es que, por ejemplo, el empresario, aún suponiendo lo monopólico, enfrenta una serie de restricciones naturales en el mercado. La primera, la libertad de decisión del consumidor. La libertad de decisión del consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que no enfrenta el político en su ámbito? Esta libertad de decisión de los ciudadanos, porque los obliga. Ahora, claro, a ver, estrictamente hablando, ¿yo tengo la libertad de no pagar impuestos? Sí, yo puedo dejar de pagar impuestos, siempre y cuando esté dispuesto a enfrentar las consecuencias de ello. Ahora, como enfrentar esas consecuencias supone un mal mayor que pagar impuestos, es que acabo pagándolos, ¿no? Es que acabo pagándolos, ¿no? Ahora, a ver, fíjense que esto es interesante, ya que estamos tocando este tema. Imagínense ustedes al matoncito de la colonia, el matoncito de la colonia, ¿no? Con toda su pandilla detrás.
Y llega el matoncito con su pandilla un viernes en la tarde a la tienda de Don Pepe, que es la típica miscelánea, como todavía hay docenas en la Ciudad de México. Y entra el matoncito rodeado de su hueste de mafiosos y le dice: Don Pepe, pues dice que yo soy fulano de tal, hombre, me da mucho gusto, veo que su negocio está prosperando, que bueno, es lo que necesitamos en la colonia, empresarios como usted que generen empleo. Y fíjese usted que mi tarea es defenderlo de las bandillas de la colonia vecina. Esa es mi tarea. Y eso es lo que voy a hacer, don Pepe. Eso es lo que voy a hacer. Pero para que yo pueda hacer eso, todos los viernes a las 6 de la tarde va a venir aquí mi contrateniente, ¿cómo se le dice al otro? ¿Mandé? Mareador, a recolectar 1,000 pesos de usted. 1,000 pesos. Nada más que si usted no me los paga, entonces el que lo va a agredir soy yo. ¿Qué es lo que el matoncito y su pandilla están haciendo? Vendiendo protección. Y a lo mejor efectivamente te defienden en contra de las pandillas de las demás colonias. No permiten que las pandillas de otras colonias entren a la suya. Y en ese sentido, bueno, pues sí te están defendiendo. Pero ¿qué sucede? Que si yo los viernes a las 5 no le pago los 1,000 pesos que me exigió, entonces el que me va a agredir es él. Él es el que me va a agredir. ¿Sí? ¿Por qué se los pago? Para evitar esa agresión. Ahora fíjense, aquí lo interesante del caso. ¿Cuál es el límite? A ver, ¿ese tipo de chantaje tiene un límite? Sí, porque a lo mejor don Pepe dice, bueno, mira, al final de cuentas 1,000 pesos, pues mal, está mal, pero si me viene a pedir la venta íntegra de la semana, pues me voy a morir de hambre, eso no se puede. Es decir, el cobro de esos impuestos tiene un límite. Bueno, eso es lo que hace el matoncito de la esquina con sus pandillas. A veces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la primera justificación que esgrime un gobernante para cobrar impuestos? ¿Sí? Te voy a defender de la delincuencia. ¿Sí? Pero si no me pagas, yo soy el que te va a agredir. Y la agresión puede ir desde una multa, pasando por cárcel, hasta expropiación de tus bienes. ¿Sí? Ahora, hay una gran diferencia. Lo que hace el gobierno lo hace legalmente porque detrás de todo eso hay leyes, mientras que el matoncito no tiene ninguna ley detrás. Ahora, la pregunta es si el que el gobierno lo haga con una ley y aquel no, lo hace verdaderamente justo, ¿no? Pero ustedes véanlo, a ver, ¿cuál es realmente el argumento del gobierno para obligarte a entregarle parte del producto de tu trabajo? Que eso es cobrar impuestos. Lo que yo dije, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Eso, a cambio de eso, yo te voy a proteger. Ahora, ¿qué sucede cuando el gobierno no es capaz de protegerte? Que dicho sea de paso, es en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? A ver, ¿qué probabilidades hay de que si a ustedes los asaltan en la calle, un policía evite el asalto, agarre al ladrón, lo lleve ante el juez lo castigue y lo metan a la cárcel? Yo no digo que sea imposible, yo no digo que la probabilidad sea 0, pero a ver, es una probabilidad, a ver, vamos a suponer, del 50%, del 25%. Miren, el gobierno es el gran fracasado. A ver, señores, si los empresarios tuvieran la tasa de fracaso que tiene el gobernante, ya hubieran desaparecido todas las empresas. A ver, señores, si ustedes, el 50% de veces que van a una tienda, una sí y una no encuentran lo que quieren, ¿van a volver a esa tienda? Claro, y eso le va a dar oportunidad a alguien que se ponga las pilas a hacerle la competencia a esa tienda que no cumple. Mira, estos no cumplen, pues a ver cómo le hago, voy a abrir un negocio para cumplirle a la gente y traerme a sus consumidores, ¿no? Pero fíjense, si este no me cumple, si esta tienda no me cumple, me voy con la competencia. Si el gobierno no me cumple, ¿con quién me voy?
las autodefensas como en Michoacán. Pues sí, pero híjole, esto de las autodefensas. Ahora, claro, si el gobierno no te defiende, no te queda otra más que defenderte. ¿No? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que decían Buchanan y Gordon Tullock? Que al final de cuentas los gobernantes, los políticos, los burócratas, los legisladores actúan movidos por los mismos motivos que los agentes económicos, en busca de su propio interés, Pero lo que dice es que las reglas del juego para los agentes económicos, sí, son muy distintas a las reglas del juego para el político. Por lo que acabo de decir, los agentes económicos uno frente al otro tienen la libertad de decidir. Yo decido si te compro y tú decides si me vendes. Y solo si los dos ganamos de ese intercambio, el intercambio se va a realizar. Pero no sucede lo mismo, ¿sí?, en la relación del gobernante con el gobernado, ¿no? Del gobernante con el gobernado, ¿no? ¿Sí? Miren, cuando Fox llegó a la presidencia de la República, entre las muchas puntadas que dijo, ¿no?, que se me vuelve, dijo, no, es que aquí en mi gobierno, en mi administración, al contribuyente lo vamos a tratar como a un consumidor. Dije, ya la hicimos, porque entonces quiere decir que yo voy a tener toda la libertad de decidir si pago o no pago impuestos, como tengo la libertad de decidir si compro o no compro un café en el Oxxo. Ya la hicimos. Recuerdo que escribí un artículo en estos términos, ¿no? Ojalá y a mí como contribuyente me trataran como consumidor. No vuelvo a pagar impuestos en mi vida, ¿sí? Pero bueno, en fin. Entonces, señores, yo ya no sé por qué salió aquí a colación este tema de Gordon Tullock y James Buchanan, ¿sí?, la Escuela de la Opción Pública. Bueno, surgió porque estaba yo hablando de este imperialismo económico, del hecho de que... espérenme, Gordon Tullock y Buchanan. ¿Qué es lo que hicieron Gordon Tullock y Buchanan? Empezaron a aplicar esta idea del agente económico egoísta y racional que busca su interés al menor costo posible para explicar el comportamiento de los políticos, ¿no? Y de ahí surgió toda esta escuela del pensamiento económico que se llama The Public Choice, la escuela de la opción pública, porque entre otras cosas lo que analizan es cómo se llevan a cabo las elecciones públicas, entendiendo por elección pública, por ejemplo, entre otras, las elecciones que llevan a cabo los gobernantes. A ver, ¿por qué los gobernantes deciden como deciden? Porque realmente buscan, suponiendo, maximizar el bien común, o porque al final de cuentas lo que pretenden es, ¿sí?, empezar, por ejemplo, a acumular capital político para presentarse con mayores posibilidades de éxito a la siguiente elección. Bueno, pero ¿qué acumular capital político para presentarse con mayores posibilidades de éxito a la siguiente elección no supondría, por ejemplo, realmente actuar a favor de eso que podemos llamar el bien común? Pues no necesariamente, ¿sí? Porque al final de cuentas el bien común es algo muy general. Acuérdense, a ver, ponme un ejemplo de bien común, el aire limpio. El aire limpio no contaminado es un bien común, clarísimamente, ¿no? ¿Sí? Pero al final de cuentas, los políticos actúan en función de intereses de grupo, de intereses particulares, ¿no? Simple y sencillamente, a ver, señores, ¿quiénes financiaron la campaña electoral de Peña Nieto? ¿Cuánto dinero aportaron? Algún día se sabrá, porque obviamente eso no sale a 8 columnas en los periódicos, ¿no? ¿Cuánto le debe Peña Nieto a quiénes? Bueno, en fin, ¿sí? A lo que iba, señores, es a que se está dando este fenómeno del imperialismo económico porque se están utilizando los principios de la economía, de la ciencia económica, para analizar otros fenómenos de la acción humana y de las ciencias sociales, y todo ello es posible si y solo si lo económico no hace referencia a un cierto tipo de actividad, sino a un elemento presente en toda acción humana, en toda conducta humana. Y a ver, señores, ¿cuál es el elemento, para decirlo ya de la manera más clara posible, después de tantas vueltas, presente en cualquier acción humana? La decisión y la elección. Eso está presente en cualquier acción humana. El primer paso
de cualquier acción humana es decidir llevarla a cabo. ¿Sí? Y miren, con la acción humana sucede algo muy interesante. Yo soy el que echo a andar mis acciones. ¿Sí? Yo soy la causa eficiente de mis acciones. A ver, vamos a suponer que efectivamente tengo toda la intención de mañana a las 6 de la madrugada estar en los viveros de Coyoacán, pants y tenis puestos para correr 10 kilómetros. ¿Sí? ¿Quién decide dar los primeros pasos de los 10 kilómetros? ¿Yo? Hombre, a lo mejor me encuentro un amigo y me dice, órale, no te hagas, vamos a empezar a correr, pero al final de cuentas, yo decido, hombre, motivado por el amigo, por lo que sea, pero yo decido dar los primeros pasos, yo decido empezar a correr. ¿Quién decide mantenerse corriendo? ¿Yo? Yo decido mantenerme corriendo y échale ganas, si se puede, cómo no, no te van a vencer, ya te pasó esta señora, no te da pena, corre, etcétera, etcétera. ¿Y quién decide, una vez cumplidos los 10 kilómetros, parar? ¿Yo? Yo decido echar a andar la acción, yo decido mantenerla en movimiento y yo decido pararla. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se sientan ustedes a estudiar. ¿Quién decide cuando uno empieza a estudiar? Pues uno mismo. ¿Quién decide mantenerse estudiando? Uno mismo. ¿Quién decide ponerle un fin? Y a ver, desde el punto de vista económico, señores, ¿en qué momento van a dejar ustedes de estudiar? Cuando empiece a funcionar la ley de la utilidad marginal decreciente. Cuando ya en vez de ganar algo, pierdan algo porque ya no entiendo nada, ya estoy hecho bolas. ¿Qué sucede? Llega uno y dice, ya estoy harto, en cualquier actividad, en cualquier actividad. Y fíjense que eso es precisamente lo que nos permite terminar nuestras acciones. A ver, ¿por qué llega un momento en el cual un corredor, por más buena condición física que tenga, decide dejar de correr? A ver, estos ultramaratonistas, ¿no?, que corren 200, 300 kilómetros en el desierto de no sé dónde en 2 días, ¿no? Pero ¿por qué al final de cuentas no se siguen corriendo? Porque llega un momento en que la utilidad marginal literalmente es decreciente, al grado de que en esos casos, a ver, 1 kilómetro más y a lo mejor me muero, me revienta el corazón, literalmente me revienta el corazón, ¿no? Gracias a la ley de la utilidad marginal decreciente es que le ponemos fin a nuestras acciones y es que disfrutamos nuestras acciones. Porque, a ver, ¿qué condición tiene que cumplirse para disfrutar lo que uno hace? Que la utilidad marginal que recibe uno por cada paso más que da corriendo, por cada hoja más que lee, por cada bocado más que le da la comida, siga siendo ¿qué? La utilidad marginal siga siendo positiva. Recuerden que la utilidad total es la suma de las utilidades marginales. Si la utilidad marginal todavía es positiva, aunque vaya decreciendo, la utilidad total va ¿qué? Aumentando. Pero si un paso más siento que literalmente me va a dar un infarto, una hoja más y siento que me va a estallar la cabeza, un bocado más y siento que voy a reventar, ahí le paro, porque ya no lo disfruto. Ya no lo disfruto, ¿sí? Entonces, nosotros somos quienes echamos a andar nuestras acciones, quienes las mantenemos y quienes les ponemos fin, ¿sí? ¿Quiénes les ponemos fin? Esto es lo interesante de la acción humana. Pero a ver, la característica de cualquier acción humana es que supone la decisión y la elección. A ver, decidir yo lo defino como una elección simple, sí o no. A ver, ¿vas o no vas al cine? Decídete, sí o no. Ahí no hay de otras. Sí o no. Sí o no. Si ya decidiste sí ir al cine, hay que pasar de la decisión a la elección, que yo la defino como una decisión compleja. A ver, de todas las películas que hay en cartelera, elige una. ¿Ya elegiste esta? Ahora, de todas las posibilidades de salas cinematográficas, elige una. ¿Sí? Ya elegiste una sala cinematográfica, ahora de todos los horarios posibles, elige uno. ¿Sí? Ya elegiste película, sala y horario, estás comprando el boleto, elige butaca, porque ahora ya ven que te dicen, a ver, elija su butaca, apriétele cuál quiere, la 4B. ¿Sí? Pero todo eso supone decisiones y elecciones. Ahora, a ver,
La pregunta, señores, es la siguiente. Allí donde hay decisión y elección, ¿hay necesariamente costo de oportunidad? Sí. A ver, ¿cuál fue el costo de oportunidad de haber decidido ir al cine? Estar en el Círculo Bastiat. Claro. Fíjense nada más qué costo de oportunidad. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Haber elegido El Justiciero de Denzel Washington en vez de cualquiera de las otras películas representa un costo de oportunidad. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué pasa? Aquí es interesante. Si la única película que ustedes quieren ver, la única que les llama la atención es El Justiciero de Denzel Washington. No les llama la atención ninguna otra. ¿Hay o no hay costo de oportunidad? No en la elección de película, pero sí en la decisión de ir al cine y no venir al Círculo Bastiat. Ahora, vamos a suponer que no tenían otra opción más que ir al cine a ver El Justiciero. ¿Hay costo de oportunidad o no? A ver, estrictamente sí. Cualquiera de las otras opciones entre las que podrías haber optado. Pero si ninguna de esas era realmente valiosa para ti, si a ver, hoy a las 4 de la tarde, ya ha terminado el Círculo Bastiat, lo único que quieres es ir al cine a ver El Justiciero y vas al cine a ver El Justiciero, esa decisión, si voy al cine y haber elegido esa película, ¿generó un costo de oportunidad? A ver, ¿renunciaste a algo? ¿Mandé? Bueno, es otra. A ver, pero esas 2 horas las querías hacer, no había otra, para ti no había otra opción más que esa. Ahora, la pregunta es si realmente hay una sola opción. Si realmente hay una sola opción. Ahora, ojo, aquí hay un tema muy importante, el de la incertidumbre. Porque, a ver, tú dices, bueno, mira, la tarde está más o menos soleada, parece que no va a llover, yo quiero ir al cine en Polanco, yo no sé por qué habiendo aquí salas más cercanas te quieres ir hasta Polanco, pero tú vas hasta Polanco, y resulta que a mitad del camino te cae un aguacerazo marca Diablo, que nunca llegaste al cine porque te quedaste ahí en alguno de estos puentes por ahí, por Los Pinos, inundado. Entonces, a ver, esa decisión genera un costo de oportunidad, ¿sí? A ver, aquí la pregunta es, ¿toda acción supone hasta cierto punto especulación? O dicho de otra manera, siempre que el hombre actúa, ¿tiene asegurado el éxito? No. No. Hay muchísimas cosas que pueden suceder, ¿sí?, que te impidan lograr el objetivo que tú estabas planeando, como lo que te acabo de decir. Pues te agarró el aguacero a mitad del camino, nunca llegaste a Polanco y aquello te salió mucho más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, a ver, si toda acción humana es especulativa, y miren, déjenme platicarles algo, porque esto es muy interesante. Hace como 15 años, no que como 15, como 20, esto fue en 1995, en una clase que estaba yo dando en una de las maestrías del TEC de Monterrey, estábamos hablando de esto, ¿no?, de que en toda acción hay un componente especulativo, que nunca tienes la seguridad al 100% de lograr el objetivo, ¿no? Y yo le pregunté a los muchachos si esto era cierto o no. La mayoría me dijo que sí era cierto, que toda acción tiene una dimensión especulativa, que nadie está 100% seguro de lograr lo que se propone, pero un muchacho decía que no, que había ciertas acciones, ¿sí?, que sí puedes estar seguro que vas a lograr el objetivo. Y me dijo, por ejemplo, ir ahorita a la cafetería por un café.
ir ahorita a la cafetería por un café. Le dije, órale, a ver, vamos a ver si es cierto. Eran como 8:30 de la noche, salimos del salón ahí en el TEC de Monterrey, todos a la cafetería. Yo convencido de que efectivamente este muchacho iba a conseguir el café y entonces le iba a decir, bueno, yo ya iba pensando en este ejemplo, pero no me vas a negar que en el trayecto del salón a la cafetería pudo haber ocurrido un terremoto, que se hubiera caído todo el TEC, algo así, ¿no? Pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa que llegamos a la cafetería y la cafetería ya estaba cerrada? No, bueno, a mí me salió redondito el asunto. Yo creo que esta ha sido la mejor lección de economía que le he dado a alguien, porque este muchacho eso nunca se le va a olvidar. La cara que puso, estaba ya habían cerrado la cafetería. Yo dije, no, pues claro que va a poder conseguir el café. Es consigo, oye, vamos a la cafetería ahorita a conseguir un café. A ver, lo más probable es que consigamos el café aquí en la cafetería de la UP, pero no me van a negar que la cafetera se pudo haber descompuesto, se pudo haber ido la luz y no sirve la cafetera, pudo haber pasado muchas cosas. Se les acabó el café, no vino el vendedor hoy, pues se nos acabó el café. Hombre, lo más normal es que en una cafetería uno encuentre café, claro, en horas de oficina, ¿sí? Cuando llegamos ahí y la cafetería estaba ya cerrada, apagada, ya no había nada, ya ni dije nada, le dije, ¿ves cómo cualquier acción tiene un cierto grado de incertidumbre? Y eso quiere decir que estamos especulando. Porque, a ver, ¿cuál es una acción especulativa? Aquella en la que te embarcas sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el resultado. El típico ejemplo es un volado. Un volado es especulativo. Hay dos posibilidades, al 50, cara o sol. No sabes cuál va a caer. Estás especulando, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, si no podemos estar ciertos del resultado de nuestras acciones, ¿habrá acciones que no generen o puedan generar un costo de oportunidad? Porque el caso es interesante. Si yo no quiero otra cosa más que ir al cine a ver El Justiciero de Denzel Washington y voy al cine a ver El Justiciero de Denzel Washington, ¿eso generó un costo de oportunidad? Ahora, a ver, aquí la pregunta, señores, es, ¿realmente los seres humanos, a ver, ¿en cuántas ocasiones nos enfrentamos a una sola opción valiosa? A una sola opción valiosa, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas veces? Una sola, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cuando nos enfermamos y tenemos que ir al médico, ¿eso genera un costo de oportunidad? Bueno, yo te diría, por ejemplo, depende del grado de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo un ataque al corazón que una gripita, ¿sí? Pero bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? A ver, vamos a suponer que ahorita me da un infarto aquí. Aquí está el teléfono de mi mujer, el celular, aquí le hablan, ¿sí? Bueno, claro, imagínense que yo aquí infarto, no, espérenme, lo vamos a llevar al hospital o a la enfermería, no, espérenme, llévenme aquí bueno, el Cine Manacar ya no existe, ¿no? Pero llévenme aquí al Cine Manacar porque a las 4 empieza y ya me tengo que ir porque si no, no llego a las 4 al cine, ¿sí? Claro, eso es una... A ver, la pregunta es, señores, si hay o no hay acciones que no generen costos de oportunidad. Fíjense lo que dice Skusen al respecto. Dadas las limitaciones del tiempo y los recursos, siempre hay un trade-off en la vida. Siempre hay un trade-off, un intercambio en la vida. Si tú quieres hacer algo, si you must give up other things you may wish to do, tendrás que renunciar a otras cosas que podrías desear hacer. El precio que pagas cuando te involucras en una cierta actividad es igual al costo de las otras actividades a las que renunciaste, ¿sí? Más allá de esta discusión interesante de si hay acciones que no generen costos de oportunidad, el hecho que debemos de tener en cuenta, señores, es que de todos los costos que pudiéramos nosotros imaginar, por ejemplo, el costo de producción, cuánto costó producir estos anteojos, los costos de transacción, cuánto les cuesta a las partes involucradas en una transacción ponerse de acuerdo para llevarla a cabo. Y el costo de oportunidad, el más importante de todos, es el costo de oportunidad, ¿sí?
Véanlo desde el punto de vista empresarial. Yo tengo una determinada extensión de tierra, puedo sembrar café o puedo sembrar tabaco. Si siembro tabaco, eso tuvo un costo de producción. Cuánto me costaron las semillas, cuánto le tuve que pagar a quienes me ayudaron a sembrar la tierra, etcétera, etcétera. Pero también tuvo un costo ¿de qué? De oportunidad, que fue precisamente no haber sembrado ¿qué? Tabaco, si lo que sembré fue café. ¿Sí? Ahora, ¿qué es más importante para el empresario? ¿El costo de producción o el costo de oportunidad? ¿Lo que le costó producir café o el hecho de que haya dejado de producir tabaco? ¿De qué depende la respuesta? ¿De qué es lo que los consumidores apreciaban más? Porque si los consumidores apreciaban más el tabaco que el café y él sembró café, el costo de oportunidad para él va a ser elevado. No quiere decir que necesariamente quiebre, pero va a ser elevado. Al contrario, si los consumidores valoran más el café que sí sembró que el tabaco que no sembró, el costo de oportunidad para él será menor. ¿Sí? Ahora, claro, aquí el problema que enfrentan los empresarios es que a priori eso no se puede saber. Eso no se puede saber. Hombre, tú puedes hacer estudios de mercado y lo que quieras, pero no es lo mismo hacer un estudio de mercado que participar ya en serio en el mercado habiendo producido el café y ofreciéndoselo a los consumidores. Eso es muy distinto, ¿no? Eso es muy distinto. Una es la respuesta que una persona puede dar a una encuesta. Oiga, ¿y usted está ya dispuesto a comprar este tipo de cafés si se lo ofreciera con una? Y otra cosa es que estés ya en el mercado, lo veas, tomes la lata, la bolsa, le des vueltas, veas qué tiene, qué no tiene, el precio y te lo lleves o no te lo lleves, ¿sí? Pero el hecho, señores, es que el costo de oportunidad es tal vez el concepto central, ¿sí?, de la economía. Porque al final de cuentas supone renunciar. Supone renunciar. Ahora, a ver, para terminar, señores, vuelvo a este asunto. La pregunta de si hay acciones que no generen costo de oportunidad. Decidir supone renunciar. ¿Sí? A ver, decídete, ¿vas o no vas? Si dices que sí, renunciaste al no. Si dices que no, renunciaste al sí. O sea, decidir sí supone renunciar. Elegir supone renunciar. Sí. Porque para elegir necesitas por lo menos dos. El aprendiz ¿con quién era? El anterior 007, Pierce Brosnan, o el justiciero con Denzel Washington. Entonces, decidir y elegir sí supone renunciar, necesariamente. Ahora, la pregunta es, ¿toda renuncia supone un costo de oportunidad? Bueno, sí, si aquello a lo que renunciaste lo considerabas ¿qué? Valioso. Porque a ver, si yo decido ir al cine, estoy renunciando a no ir al cine. Ahora, tienes que decir sí o no, ¿sí? Pero si yo lo único que quería era ir al cine, el haber renunciado a no ir al cine para mí tuvo algún costo, depende cómo te vaya en el camino de tu casa al cine. Porque si en el camino de tu casa al cine te agarró un aguacero que te atrapó 3 horas en una inundación en el periférico, pues evidentemente sí te genera un costo. Ahora, aquí entra el asunto de que toda acción tiene un elemento especulativo, porque nunca podemos estar ciertos de que vamos a lograr el fin. Ahora, claro, la gran mayoría de las veces logramos los fines. Hombre, con trabajo, con esfuerzo, que eso es precisamente lo que los hace valiosos, pero la gran mayoría de las veces logramos los fines que nos proponemos, ¿no? Sí, pero no siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque pese a lo que dice el dicho popular, querer no es poder. Es más, el dicho está mal dicho, porque lo que el dicho quiere decir es que basta con querer algo para lograrlo.
pero entre lo que queremos y lo que logramos está lo que podemos. Está lo que podemos. ¿Sabes, señores? ¿Cuántas cosas no queremos en la vida y las queremos con todo el corazón? A ver, que se alivie, ¿sí?, un ser querido, y no se alivia. Claro, es que no basta con querer, ¿no? Hay que poner los medios para lograr aquello, pero aún poniendo los medios, ¿no? Pues con la pena de que el paciente se me murió. ¿Qué sucede, no? Sucede, sí. Entonces, claro, querer no es poder. Entre lo que se quiere y lo que se logra está precisamente lo que se puede. Y ahí está nuevamente el tema de ¿qué? De los medios. Y con relación a los medios, eso sí, creo que no se genera un costo de oportunidad. Si yo elijo el medio más eficaz, ¿sí?, decir, qué barbaridad, el costo de oportunidad de haberme ido a Acapulco en avión fue no haberme ido de rodillas por toda la autopista del Sol, pues estrictamente hablando es una tontería. Eso no es un costo de oportunidad. Por más que sí te puedas ir de rodillas, o por lo menos intentarlo, a ver si llegas de rodillas de aquí a Acapulco. Pues bueno, señores, se nos terminó el tiempo, damos por concluida hoy esta sesión. Yo les agradezco muchísimo y nos vemos aquí dentro de 15 días, ya en el mes de noviembre, ¿verdad? Ya en el mes de noviembre, con lo cual nos quedan 2 sesiones más, las 2 del mes de noviembre. Yo prometo hacer el mejor de mis esfuerzos para no divagar tanto y ver si podemos acabar con los 16 puntos, ¿no? Con los 16 puntos, les agradezco mucho. Por lo pronto está ya listo el lunch. Muchísimas gracias.